Santiago, uno de los pastores principales de la iglesia en Jerusalén, porque ahí es donde comenzó la iglesia, en Jerusalén. Y por el trabajo de los 12 apóstoles, el apóstol Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, Felipe, Tomás, los 12 apóstoles, aunque ellos comienzan la predicación del evangelio en Jerusalén, pero la misión de ellos fue más predicar fuera, extender el reino, porque fue un mandamiento de Jesús. Cuando Jesús resucita y Él asciende al cielo, 40 días después de su resurrección, cuando Él está predicando, aún después de que resucita, Él se levantó de la tumba, se levantó de los muertos. Y uno de los últimos mandamientos que Jesús le da a los 11 discípulos era el de predicar en Jerusalén, en Samaria, Galilea y hasta lo último de la tierra. Es decir, ellos no iban a permanecer en un lugar. Y Dios se las ingenió para que esa iglesia no se quedara estancada. A través de la persecución, por las persecuciones que recibieron los cristianos, ellos tuvieron que salir de Jerusalén para no estancarse, no quedarse ahí, sino cumplir el mandato de Jesús de predicar en otras ciudades. Y a veces también la persecución en nosotros, hermanos, en los cristianos, cuando parece que estamos atravesando un valle de sombras, o enfermedad, o angustia, en medio, hermanos, de esa tempestad, sabemos que Cristo siempre viene para rescatarnos. En medio de la lluvia, de la tormenta, dice la palabra del Señor que después de la tempestad viene la calma, porque Jesús es el que trae paz. Jesús es el que trae reposo, descanso a nuestra vida. Pero esas persecuciones, esa aflicción, esa prueba que a veces pasamos como cristianos, nos ayuda para extendernos más, para crecer. Y ese es el propósito de las pruebas, hacer crecer nuestra fe. Y por tal motivo, hermanos, los apóstoles, como esa era la función, predicar fuera de Jerusalén, Samaria, Galilea, Antioquía, después avanzaron hasta Asia, Europa. Jacobo es el que se queda como pastor en la iglesia de Jerusalén, como encargado. Él fue el encargado de la iglesia. Pedro nunca tuvo un rango como ahora la religión tradicional le asigna un puesto de casi el sucesor de Cristo, el representante de Dios. Pedro no tuvo ningún cargo así. El que tuvo más cargo y estaba al frente de la iglesia de Jerusalén fue Jacobo, Santiago. En Hechos capítulo 15, después de que Pedro, cuando estaban reunidos en el primer concilio, se le conoce el concilio de Jerusalén, donde este grupo que surge, judaizantes, es un grupo que estuvo atacando mucho a la iglesia cristiana. Los judaizantes, ellos querían obligar, podríamos decir, a aquellos gentiles que venían a Cristo, que se convertían a Cristo, que no eran judíos, pero que creían en el Señor Jesús, y ellos eran perdonados. Dios perdonaba sus pecados, Dios les daba la salvación, aunque no fueran judíos, alcanzaban la salvación. Pero cuando los judíos cristianos, o algunos judíos cristianos, no todos,
porque los apóstoles no enseñaron eso. Algunos judíos cristianos querían obligar a esos gentiles convertidos a Cristo a guardar la ley, a circuncidarse para alcanzar la salvación. Y dice aquí Hechos 15:11, Pedro responde de esta manera. Dice: no es necesario que guarden la ley o que sean circuncidados. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué decían los judaizantes? No, para ser salvos tienen que hacer algo. Y Pedro dice: no, vamos a ser salvos, o nosotros seremos salvos. Igualmente ellos, los gentiles, también van a ser salvos por la gracia de Dios, gratuitamente. Dios les va a regalar la salvación. Toda la multitud guarda silencio. Oyeron a Bernabé, oyeron a Pablo, oyeron a Pedro. Contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios, no solo en el pueblo judío, sino que también en los gentiles había llegado la gracia de Dios. El poder de Dios se manifestó. Alcanzaron salvación. Los gentiles vieron milagros. Jesús en su ministerio sanó a muchos judíos, pero también en el ministerio que estaban comenzando los apóstoles, la nueva iglesia, también hubo milagros en los gentiles. Porque Dios no hace acepción de personas, Él no hace distinción de personas, sino cuando el hombre se humilla, dice Pedro, de cualquier lugar, de cualquier raza, cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, rinde su vida a Cristo, entrega su corazón al Señor y se postra delante del Señor arrepentido, Dios extiende su misericordia, Dios extiende su gracia, y nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y le damos gracias a Dios por ese privilegio que nos hizo conocerle a Él. Fue Dios que nos escogió, fue el Padre que nos trajo a Cristo, nos redarguyó de pecado, el Espíritu Santo nos convenció de pecado, y ahora le damos gracias a Dios porque Él nos ha dado la salvación gratuitamente. ¿Cuántos le dan gracias a Cristo Jesús? Dice el versículo 13 que cuando ellos guardaron silencio, ¿quiénes ellos? Pablo, Bernabé, Pedro, todos los que estaban dando testimonio en esa junta, en esa reunión de apóstoles, de iglesia, porque se reunieron muchos hermanos para llegar a un acuerdo. Y cuando ellos callaron, vean cómo Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón, o sea Pedro, dice: ya nos contó cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, porque aún Pedro, hermanos, pensaba que la salvación solo era para los judíos. Y cuando Dios iba a enviar a Pedro a predicarle al primer gentil, antes de que Pedro pusiera un pretexto, o antes de que Dios lo enviara, en el sueño, antes de ir a predicar en un sueño, Dios le habló para que Pedro no tuviera ningún prejuicio, porque si Dios le hubiera dado la orden de un momento a otro, posiblemente él se hubiese negado, aunque sabemos que la obediencia de ellos era una obediencia por el Señor Jesucristo, una obediencia total, completa. Pero al primer gentil que Pedro le predicó fue a un centurión romano. Si los samaritanos eran rechazados por los judíos y que aún eran mestizos, había samaritanos judíos, y el judío, hermanos, no se quería contaminar con el samaritano. ¿Quiénes eran los enemigos de los judíos? Los samaritanos. Después, ¿quiénes más? Los publicanos. Porque los publicanos podían ser ciudadanos judíos, pero que estaban trabajando para el gobierno romano. Pero no los querían a los publicanos porque ellos cobraban los impuestos, los tributos.
Pero si no querían al samaritano, no querían al publicano, imagínense a los romanos, que eran los que tenían el dominio, el poder del gobierno. Pero dice aquí Jacobo, ya Pedro nos platicó, nos dio testimonio cómo Dios salvó a los gentiles para tomar de ellos también para su pueblo, para su nombre. Y dice Jacobo, esas palabras concuerdan con lo que Dios ya nos había dicho antes a través de los profetas. Los profetas dijeron, yo voy a reedificar. Dios había dicho que iba a reedificar el tabernáculo de David, que de las ruinas iba a levantar, para que Dios buscara hombres no solo de los judíos, de los israelitas, sino que Dios iba a buscar un pueblo, hombres de todo el mundo, para que invoquen el nombre del Señor, para que exaltemos el nombre del Señor, porque Dios creó al hombre con ese propósito. Platón, Sócrates, ellos no sabían por qué estaban aquí, no sabían cuál era el propósito. Pero gracias a Dios, porque tú y yo tenemos y sabemos cuál es nuestro propósito. Dios nos creó para engrandecerle a Él, para exaltar su nombre, para la gloria de su nombre. Alábale porque Él vive, alábale a Dios. Él es el que nos salvó, Él nos creó para invocar su nombre. Y dice el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Aquellos que no son judíos, pero que ya se entregaron a Cristo, ahora son cristianos, no tenemos que inquietarlos, no les vamos a imponer ni la ley ni la circuncisión, porque sabemos que ellos son salvos solo por la gracia. Desde ahí nos damos cuenta, hermanos, cómo Santiago o Jacobo nunca apoyó a los judaizantes. Y ahora en la carta de Santiago, capítulo 4, verso 11, Santiago está enfrentando nuevamente esa lucha. Se está enfrentando a aquellos legalistas que quieren obligar a los gentiles a guardar la ley. Y estos grupos, o este grupo de judaizantes que estaba persiguiendo, acosando a la iglesia con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y desde que la iglesia de Jesucristo, desde el año 33 que la iglesia nació, hermanos, la iglesia cristiana nació, siempre ha sido atacada por doctrinas equivocadas, por maestros de error, porque se apartan de la escritura, se apartan de la verdad. Tenemos a uno de los diáconos, Nicolás, se apartó, fundó a los nicolaitas. Simón el mago, Diótrefes y algunos que menciona la Biblia que se apartaron. De hecho, el apóstol Pablo había advertido a la iglesia que tuvieran cuidado, porque él dijo, dentro de nosotros van a surgir hombres perversos que van a querer jalar o llevar discípulos tras sí y que no perdonarán al rebaño. Esa fue la lucha, hermanos, de los apóstoles, resguardar a la iglesia, advertirles de aquellos maestros falsos o esas doctrinas falsas. Y lamentablemente aquellos maestros estaban afectando y dañando a la iglesia, porque cuando hay un espíritu legalista, un espíritu extremista, ¿qué es lo que estaban haciendo los judaizantes o los fariseos? Se convirtieron en legalistas, o sea, querían imponer leyes. Y cuando alguien de la iglesia no guardaba esas leyes, inmediatamente los otros murmuraban en contra de sus hermanos. Y por eso Santiago les escribe
y les dice: hermanos, no murmuréis los unos con los otros. Ya se habían contaminado algunos cristianos. El que murmura del hermano, dice, y juzga a su hermano, lo está difamando, le está causando daño, pero está murmurando en contra de la ley, porque dice: no, el hermano no está guardando la ley. Mira, él no está obedeciendo, no está cumpliendo. Mira cómo se comporta, cómo vive. Entonces dice aquí: pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor. Santiago les dice a aquellos, los fariseos: ustedes se vanagloriaban de guardar la ley. Ellos querían seguir haciendo la ley. Santiago no les impide. Si ustedes quieren seguir guardando la ley y piensan que esa es la forma, ustedes deben de ser hacedores de la ley, pero no pueden estar juzgando, porque ustedes son hacedores, no jueces de la ley. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Aquí podemos darnos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios rechaza y condena determinantemente la murmuración y la crítica entre los hermanos. ¿Por qué la Biblia lo condena, hermanos? Porque la murmuración es una forma de hablar mal, es una forma que usa el enemigo para dividir al pueblo de Dios. La murmuración es una herramienta, un instrumento que a lo largo de la historia, hermanos, la hemos estado viendo cómo Satanás opera en una familia, en hermanos de la misma sangre, en los patriarcas, los 12 patriarcas de Israel, como en los reyes. Hubo murmuración con Moisés. ¿Por qué, hermanos, Caín mató a su hermano Abel? Por murmuración, habló mal de él, por envidia. La murmuración se genera por la envidia. Aarón y María, ¿contra quién hablaron? ¿Contra quién murmuraron? Contra su propio hermano de sangre, contra Moisés. Y de hecho hubo juicio. Dios envió juicio en contra de María por haber hablado mal de su propio hermano de sangre, que fue Moisés. Se llenó de lepra, hasta que Aarón va y habla para que Moisés la perdonara, que Moisés orara por ella. Y Moisés oró a Dios y Dios tuvo misericordia, pero hubo consecuencia. Pero esta murmuración, ¿por qué viene, hermanos? Porque hay envidia, pero también porque el enemigo quiere dividir, quiere destruir. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Los hermanos mayores de José, ¿verdad? Los hijos de Israel o de Jacob. También cuando ellos vieron a su hermano José, le tenían mucho odio, mucha envidia. Y ese odio, esa envidia, la utiliza Satanás, se abre una puerta, entonces viene la murmuración, y la murmuración es hablar mal, desear mal o empezar a causar daño. También los escribas, los fariseos, hablaron mal de Jesús, murmuraron en contra de Jesús. Cuando aquella mujer que el Señor Jesús había perdonado y que había expulsado 7 espíritus de ella, cuando esta mujer encuentra a Jesús y se postra a sus pies, y ella tenía un ungüento, un perfume de alto precio, y rompe ese alabastro y que unge sus pies con ese
perfume, ese ungüento de gran precio. Nos narra la Escritura. Marcos 14:5 nos narra que la gente que estaba alrededor empezó a murmurar. La murmuración es el arma que usa Satanás dentro de una iglesia, dentro de una familia, dentro de una casa, porque quiere causar daño a alguien. ¿Y por qué el Señor nos habla de esto, hermanos? Para que nosotros no lo hagamos, pero también cuando alguien lo haga en contra de nosotros, eso no nos cause ningún daño. La murmuración en dos vertientes: que no lo hagamos nosotros, pero cuando lo hagan en contra de nosotros, eso no nos vaya a hacer tropezar, porque muchos han caído solamente porque alguien, cuando derramaba sus lágrimas delante del Señor, como esta mujer, y que estaba adorando a los pies de Cristo, y que estaba besando los pies y secó los pies del Maestro con sus cabellos. Era una adoración íntima. Él se postró a sus pies. Este es el lugar mejor, a los pies de Cristo, humillado a los pies del Señor. Y ahí, cuando ella estaba dándole gloria al Señor, ni ahí la perdonaron. Ahí el enemigo levantó a alguien para que murmurara en contra de ella. Pero ¿qué hizo ella? No le importó la murmuración. A veces cuando tú quieres predicar, cuando tú quieres anunciar el evangelio, cuando te humillas a los pies del Señor, cuando le adoras al Señor, cuando saltas, cuando estás predicando, cuando estás dando un estudio, no se te haga raro, no se te haga extraño que va a haber murmuración. Pero tenemos que ignorar todo, sino concentrarnos en la adoración a Cristo Jesús. A Jesús no le interesó, hermanos, la murmuración que dijeron los escribas. También cuando ya en la iglesia antigua, cuando la iglesia estaba creciendo en Jerusalén, los 12 apóstoles estaban pero encendidos por el Espíritu Santo. En la primer predicación, sermón de Pedro, 3,000 se convirtieron, solamente varones. Y en el segundo sermón, 5,000. O sea, la iglesia, hermanos, estaba creciendo, estaba iniciando, pero estaba en su apogeo. Y cuando ellos estaban trabajando y los apóstoles bien contentos, bien emocionados por todos los que se estaban convirtiendo, comienza la persecución. ¿Y saben qué comenzó? La murmuración. Los griegos, dice Hechos 6:1, que inmediatamente, aún dentro de la iglesia, ahí comenzaron a murmurar en contra de Pedro. Imagínense, ni ellos se salvaron, ni el Señor Jesús se salvó de la murmuración, ni el profeta Daniel. El rey de Media, de Persia, colocó a Daniel en un puesto elevado. 120 presidentes estaban bajo el mando de Daniel. 3 gobernadores y 120 presidentes estaba controlando el profeta Daniel. Cuando el rey de Babilonia hizo un examen, hermanos, encontró que Daniel y sus amigos eran 10 veces más inteligentes que aquellos hombres que llevaron para capacitarlos. Daniel buscaba al Señor, honraba al Señor, no se contaminó con la comida del rey, honró a Dios aún en tierra ajena, aún donde no estaban sus sacerdotes, sus sumos sacerdotes, sus líderes en Jerusalén, no estaban, por decir, sus pastores, en una tierra ajena, extranjero, a kilómetros de
su nación, pero sabía que Dios estaba cerca de él y que él no se podía esconder de Dios. Y él buscó al Señor día, tarde y noche. Día, tarde y noche buscaba al Señor. ¿Y saben qué pasó cuando él buscaba al Señor? Murmuraron en contra de él, lo acusaron y le hicieron una trampa. Y tristemente el rey cayó en esa trampa. Y por un decreto que el mismo rey había hecho, que nadie podía orar solo al rey. Y cuando se enteraron que Daniel estaba orando a Dios de Israel, entonces él fue condenado y sentenciado a la condena del foso de los leones. Pero Dios lo libró de ahí. Ni la murmuración, ni la trampa, ni el engaño, ni la traición, ni que hablaran atrás de sus espaldas, no le hizo ningún daño, porque Dios lo guardó. Aquí podemos darnos cuenta, hermanos, cómo Santiago está advirtiendo a la iglesia a que ellos no imitaran a esos fariseos, a esos legalistas. Ellos murmuraban mucho, pues a Jesús solamente estaban viéndolo en qué error encontrarle para acusarlo. Se acercaban y le hacían preguntas, pero no le hacían preguntas para conocer, para ser salvos. No, venían y cuestionaban a Jesús para encontrarle en un error y matarlo. Pero sabemos que Jesús, él conocía sus pensamientos. Y así estaban estos fariseos en la iglesia. Por eso Santiago le dice a los hermanos: no, ustedes no imiten eso, no murmuren como ellos lo hacen. Romanos 2:3, hermanos, la Biblia condena la murmuración, pero también la Biblia nos enseña que la murmuración trae consecuencias. Dice Romanos 2:3: y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que hacen tal, o los que hacen tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Algunos estaban juzgando las acciones de otros, y Pablo le dice a aquellos que se dio cuenta que estaban juzgando a otros, que estaban murmurando, hablando mal o criticando a otros, les dice Pablo: tú estás juzgando a aquellos que hacen mal y piensas que tú vas a escapar de ese mismo juicio. Si tú juzgas a otro, también Dios te juzgará a ti. En Romanos 14:1, el mismo Pablo es el que menciona, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que come, o al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y pregunta Pablo: ¿tú quién eres que juzgas? Eso es juzgar, es hablar, emitir un juicio en contra de alguien. ¿Tú quién eres que juzgas, que emites juicio, o que dices que él está bien o que él está mal, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Qué es lo que a veces ponemos atención? Ponemos atención en aquel que para nosotros, o para nuestra perspectiva o nuestra cosmovisión, a veces decimos: no, este no es espiritual, este sí es espiritual, aquel no. Y queremos hacer un juicio, murmuramos, hablamos: no, este no es espiritual. Pero dice Pablo: ¿tú quién eres para que digas si él es espiritual o no es espiritual?
como antes, como había rumores en contra de nosotros, decían, no, esos hermanos de esa iglesia, no, esos están perdidos. Entonces, y esas personas que a nosotros nos decían que estábamos perdidos, que no estábamos haciendo lo correcto, Pablo les dice, ¿tú quién eres para juzgarlos a ellos? ¿Tú los juzgas porque ellos son débiles? Pues el Señor los va a hacer, a esos débiles los va a hacer que estén firmes. Es lo que está diciendo Pablo. En Mateo 12:36, hermanos, que sabemos que es Jesús el que nos enseña lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Él, aquellos que murmuraban en contra de él, en contra de los que venían con Jesús, y les dice esto, porque ya Jesús estaba cansado, porque todo veían mal los fariseos, los escribas, esos legalistas. Dicen, no, estos están mal, esto lo hacen incorrecto, esto no es así, esto es así. Dice el versículo 36, mas yo os digo, hablándole a esos fariseos legalistas, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Les he dicho que hay dos juicios. Uno es el juicio del trono blanco. Ahí quienes irán, los que no fueron salvos. Y aquí les estaba hablando a inconversos. Pero hay otro juicio también que no es para los inconversos, sino un juicio que será para los cristianos, que se le conoce como el tribunal de Cristo. Pero en ese tribunal de Cristo Dios no nos va a castigar o va a ver si somos salvos o no. En ese tribunal de Cristo, que es el juicio para los cristianos, Dios va a probar nuestras obras que hicimos, nuestro trabajo por el Señor, nuestro comportamiento con nuestros hermanos, nuestro dominio sobre el pecado, cuánto resistimos la prueba, cuántas almas ganamos y cuál fue nuestra motivación para trabajar por la obra del Señor. Y en ese tribunal de Cristo, Dios va a probar nuestras obras, con qué motivación lo hicimos, con qué intención, y Él va a premiar nuestras obras. Y ahí es donde Él va a ver también cómo fuimos con nuestros hermanos, si fuimos misericordiosos, si cuando nosotros vimos a los débiles espirituales los ayudamos o fuimos piedra de tropiezo. Cuando vimos un error, hablamos en contra de ellos, murmuramos y hasta los sentenciamos, o pedimos misericordia y compasión de ellos. ¿Qué es lo que hicimos? Ahí en ese tribunal el Señor nos va a premiar lo que hayamos hecho. Pero en el día del juicio, que es para inconversos, ahí es para recibir castigo. Ahí Dios no va a premiar. Por eso es preferible que Dios nos juzgue en el tribunal de Cristo y no en el gran trono blanco, porque ahí va a ser castigo, va a ser ira, enojo. En Romanos capítulo 1, verso 21 al 32, encontramos, hermanos, aquí es una lista de pecados: los que se entregan a inmundicia, los que cambian la verdad por la mentira, que le dan culto a las criaturas, y que Dios, hermanos, pues dice, si ellos no quieren arrepentir, si quieren seguir pecando y contaminándose, pues el Señor dice que se sigan contaminando, y Él mismo los entrega a esa inmundicia. Pero porque el hombre endureció su corazón, porque el hombre quiere vivir en pecado. Y dentro de toda esta lista, hermanos, que nos habla aquí Pablo, dice el versículo 29, Romanos 1:21, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños
y malignidades. Son personas que no se quieren arrepentir y que viven en pecado. Están atestados, llenos de inmundicia, de maldad. Pero vean que en esa lista, verso 30, también están los murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Ese es un murmurador que se inventa males, le inventa mal a alguien. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, vean cómo va a haber una sentencia, son merecedores o dignos de muerte. Por eso la Biblia, hermanos, condena la murmuración, porque el padre de la mentira, el padre de la murmuración, el padre de la envidia es Satanás, y usa esa técnica para destruir. Y la murmuración es una maldición hablada que ata, que encadena. Es decir mal de alguien. Eso es una maldición. Maldición, decir mal. Por eso pedirle perdón a Dios por todo lo que hemos dicho mal, aún en contra de nuestros hijos, de nuestras hijas, aún en contra de nuestros padres. Hijos o hijas que el enemigo ha querido engañar o que nos ha querido engañar, que a veces en un ataque de ira, de enojo, ¿verdad?, murmuramos en contra de nuestro padre, en contra de nuestra madre. Pero no tenemos que dar lugar a la murmuración, a la crítica, porque esta es una evidencia también de demostrar que nuestra fe es verdadera. Cuando rechazamos y condenamos la murmuración, no aceptamos la murmuración en nuestra vida, estamos demostrando que nuestra fe es verdadera. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. También Dios aquí enseña a través de Santiago a la iglesia que rechazaran la crítica, que dejaran de juzgar, que dejaran de hablar. Pero también la Biblia reprueba a todo aquel que hace planes y proyectos, pero que excluye a Dios. Dice el versículo 13: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá en un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Y todos sabemos que la neblina solo es en un instante, pero de repente la neblina se esfuma. Así es nuestra vida, es instantánea. Job dijo en el capítulo 14, verso 5, que nuestros días ya están determinados por el Señor. Dios sabe cuántos años vamos a vivir, cuántos meses, cuántos días, cuántas horas, cuántos segundos, cuántos minutos y cuántos segundos. Y dice Santiago, en lugar de lo que deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. También parte de la murmuración, de la calumnia, del juzgar, del criticar, el querer hablar sin tomar en cuenta a Dios. Todo esto es soberbia que el enemigo quiere meter en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque el enemigo no le gusta que nosotros seamos agradecidos con Dios, que reconozcamos que Dios es el primer lugar en nuestra vida, que en todo debemos de siempre mencionar al Señor, y que si queremos recibir bendición de parte de Dios, también tenemos que bendecir a otros. Cuando nosotros bendecimos a otros, el Señor también nos bendice. Cuando tú hablas bien de alguien,
Cuando tú con palabras en oración, Señor, yo te pido por mi hermano, por mi hermana, que tú lo bendigas. Eso habla de humildad, no de soberbia, no de arrogancia, sino que tenemos que imitar a Cristo. Dice por último el verso 17, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué es hacer lo bueno? Tomar en cuenta a Dios, bendecir a nuestros hermanos, no juzgar, no criticar, no hacer distinción, todo lo que Santiago ya nos ha enseñado, ¿verdad? Enfrentar las pruebas con madurez, vencer la tentación, que no hagamos distinción de las personas, que nuestra fe la demostremos con buenas obras, que también cuando hablemos, la forma de hablar sea para edificación. ¿Qué es hacer lo bueno? Demostrarlo a través de nuestra buena conducta, de nuestro carácter. Hacer lo bueno también es rechazar al mundo, hacernos enemigos del mundo, pero convertirnos en amigos de Dios. Y cuando rechazamos la crítica y la murmuración, estamos haciendo lo bueno, lo correcto. Porque Dios se da cuenta, hermanos, de lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Y siempre Dios va a defender a sus hijos. Siempre Él va a defender a sus hijos. Por eso Dios nos libre, Dios nos guarde de hablar mal de sus hijos. Hablemos bien, bendigamos, oremos por nuestra iglesia, oremos por nuestros hermanos, y sabemos que Dios también nos va a bendecir. Y si en esta tarde, tal vez por equivocación, por error, algo tú y yo dijimos, aquí está el Señor que es misericordioso, aquí está el Señor que es bueno, que es perdonador. Dios está al tanto, Dios está al cuidado de nosotros, de su iglesia. Así es que si tú y yo cometimos ese error, aquí estamos para pedirle perdón al Señor y no volverlo a hacer. Y si alguien lo hizo en contra de nosotros, alguien murmuró en contra de nosotros, tenemos que perdonar y no permitir que eso nos afecte. Y el Señor cada día nos va a hacer crecer más y más. Ponte de pie, vamos a bendecir el nombre de Cristo. La luz que brilló en las tinieblas abrió mis ojos, pude ver mi corazón adorar tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Adoramos, oh Rey, exaltamos tu nombre. Y en esta hora, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras ofensas, por toda palabra, Señor,
que salió de nuestros labios, de nuestra mente, o aún palabras que se quedaron en nuestros pensamientos, Señor. Perdona toda murmuración, toda calumnia, todo lo que hemos hablado, Señor, hemos dicho de alguien. Te pedimos perdón, Dios amado. No queremos estar bajo juicio. No queremos que haya consecuencias, Señor. Nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón. Y también te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a cambiar, Señor, aquello que no te agrada de nosotros, mi Dios. Muchas gracias, poderoso Padre. Gracias por la vida de tu iglesia, de tu pueblo. Que esa palabra, Señor, pueda ser enseñanza. Si alguno ya conocía esta palabra y ya lo estaba haciendo, Señor, ayúdale para que continúe haciéndolo. Aquellos que ya lo sabían, pero que tal vez por error o por descuido, Señor, cometimos estas faltas, te pedimos que nos perdones y nos ayudes a no hacerlo, Señor. Y aquellos que no sabían, Padre, la gravedad de esta falta, hoy lo aprendan, Señor, para que de hoy en adelante lo hagan correctamente. Gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo, gracias por esta iglesia presencial, por la iglesia virtual, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos, bendice a toda tu iglesia, mi Dios. Tú conoces las necesidades, las peticiones expuestas. Te pedimos, Señor, que tú obres grandemente, mi Dios. Te seguimos pidiendo también por este pequeñito, mi Dios, que, Padre, diagnosticaron cáncer. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, sanando a este niño, a Jorge Emiliano López González. Visítalo, poderoso Padre. Visítalo, Señor. Trae sanidad a su cuerpo. Salva a su familia. En tus manos están, Señor. Gracias, poderoso Dios. Vamos a salir. Llévanos con bien. Llévanos con bendición. También te pedimos por Socorro Velázquez Jiménez, que está en la clínica 220, Señor. También visita a Socorro Velázquez Jiménez. En tus manos estamos, poderoso Padre. También te pedimos por la recuperación de la hermana Leticia Salas Estrada. Gracias, Dios bueno. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.